Señores integrantes del Ejército en situación militar de actividad y retiro, hermanos asociados de la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, familiares, hermanos integrantes de organizaciones patrióticas, estimados compatriotas. Hoy, 9 de diciembre, celebramos a lo largo y ancho de nuestro territorio el 197º aniversario de la batalla de Ayacucho. Hoy nos convoca una fecha trascendente en la vida republicana de nuestra patria, que selló su libertad. Hoy nuestras mentes y corazones volarán por unos minutos hacia la pampa de la quinoa en Ayacucho, y en esencia espiritual agradeceremos al Altísimo pidiéndole su bendición para nuestra querida patria, que vive horas aciagas y nefastas que amenazan su vida cotidiana, integridad, tradiciones y valores. Trasladémonos por unos momentos al pasado. El ejército nació de aquellas organizaciones guerreras pre-incas y se fortaleció con el desarrollo alcanzado durante el imperio de los incas. El ejército inca fue el principal instrumento del que dispuso el gobernante del Tahuantinsuyo para expandir su cultura y consolidar su hegemonía. Durante esta etapa histórica se consolidó el desarrollo de la cultura inca o quechua, pero también el enfrentamiento de dos hermanos por el trono imperial, que coincidió con la llegada de los españoles y el choque final entre dos culturas, tan solo en 95 años, y gracias al genio político y militar, los gobernantes de estas tierras extendieron sus fronteras a nuevas regiones. Así, Pachacútec, el gran organizador del Tahuantinsuyo, logró su consolidación geográfica y cultural, abarcando territorios de las actuales repúblicas de Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile, lugares donde quedan vestigios, huellas y restos arqueológicos de su grandeza militar. Pero será su hijo, Túpac Inca Yupanqui, sucesor de Pachacútec, un incansable explorador y viajero, quien según nuevas investigaciones históricas confirmadas, exploró la Antártida y descubrió la Oceanía, de tal manera que Túpac Inca Yupanqui consolidó la grandeza del Tahuantinsuyo al incorporar el mar a nuestra vasta heredad. La fuerte dominación española, que duró 3 siglos, obligó a los nativos de estas tierras a oponer férrea resistencia a los abusos de los hispanos. Ahí están escritas con páginas de gloria los levantamientos de Manco Inca, Santos Atahualpa, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, Francisco de Sela, los hermanos José Gabriel y Mariano Angulo y Mateo Pumacahua. Durante la campaña por la independencia, el ejército no tenía una partida de nacimiento oficial, sin embargo, contribuyó con su esfuerzo y sacrificio a la consolidación de nuestra independencia, lograda en las célebres batallas y victorias de Junín y Ayacucho. Entre 1825 y 1866 se fue consolidando nuestra república. En este lapso se llevó a cabo el glorioso combate del 2 de mayo del Callao. España jamás se había resignado a la pérdida de sus dominios de ultramar. Una expedición bajo el nombre de Científica llegó a nuestro mar, amenazando nuestra frágil independencia. Expresión sublime de unidad del pueblo peruano es el 2 de mayo, en defensa de nuestra soberanía e independencia. También vivimos una etapa negra, la Guerra del Pacífico,
de 1879 a 1884, periodo de triste recordación en que la improvisación de los gobiernos, el despilfarro de los dineros del Estado, la corrupción y la falta de previsión facilitaron nuestra derrota frente a Chile. Es cierto, en este periodo hubo unas demostraciones de valor, patriotismo y honor en defensa de nuestra soberanía. Finalmente sucumbimos ante un enemigo artero, mejor armado, equipado y preparado, con muchos años de antelación. Perdimos irremediablemente por falta de una visión estratégica de los gobernantes de aquellos años. Posteriormente, el ejército participó en la campaña militar contra Colombia en 1933, contra Ecuador en 1941. Fueron actos valerosos enmarcados en la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial. Luego vendrían las operaciones militares de la Cordillera del Cóndor en 1981, que ratificó la validez del protocolo de Río de Janeiro, y el Alto Cenepa en 1995, que finalmente posibilitó la demarcación de los 78 kilómetros de fronteras en la Cordillera del Cóndor. La participación del ejército durante el proceso de pacificación nacional en el marco de la estrategia contrasubversiva, el trabajo coordinado con los otros institutos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa permitió la victoria sobre las organizaciones subversivas, Sendero Luminoso y el MRTA. Esta etapa todavía continúa en el BRAE. Este breve recuento histórico tiene por objeto ayudar a reflexionar sobre el importante rol que ha cumplido y cumple el ejército en nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales. Complementamos esta información con el hecho principal que nos convoca este día, la batalla de Ayacucho y día del jubilar del ejército. El interés supremo de todos los peruanos de rememorar el hecho de armas que permitió la libertad sudamericana. El 9 de diciembre de 1824, hace ya 197 años, en la pampa de la Quiuna, en Ayacucho, se selló la independencia de Sudamérica. Las fuerzas patriotas estuvieron bajo el mando del general Antonio José de Sucre, general en jefe del Ejército Unido Libertador, y lograron una victoria inobjetable frente a las fuerzas realistas comandadas por José de la Serna, el último virrey. Amanecer del 9 de diciembre, el sol se abre paso sobre la montaña, bajo el cielo azul ayacuchano. Ambos ejércitos se observan, resuenan las cornetas, trompetas y clarines, y se multiplican las órdenes y movimientos de las unidades en ambos campamentos. El desarrollo de la propia batalla de Ayacucho la han relatado historiadores, poetas, estrategas y muchos cronistas nacionales y extranjeros. En sus relatos nos han hablado de la importancia de la estrategia y táctica empleada. Nos han escrito detalladamente los efectivos de hombres, armas, artillería y caballos del dispositivo, composición y fuerza de ambos contendientes en el campo de batalla, de la influencia del terreno y las condiciones atmosféricas. De la forma como se llevó la moral de los soldados patriotas antes del combate, las arengas del general Antonio José de Sucre, que movieron fibras muy sensibles de patriotismo. Él dijo: soldados, de los esfuerzos nuestros depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar nuestra admirable constancia, enervando las mentes y corazones de sus combatientes. También la del general José María Córdoba, que en el fragor del combate, descendiendo de su caballo, lanza su grito de guerra: división, armas a discreción, de frente, paso de vencedores. Así se eleva el cóndor Cunca cual guardián pétreo sobre la inmensa pampa de la Quinua, mudo testigo de los resultados de aquella jornada violenta. El parte oficial
habla de 1.800 cadáveres y 700 heridos. Fue el resultado total fruto de la temeridad y obstinación españolas. Nuestras fuerzas lucharon convencidas que la libertad e independencia tenían un precio muy alto y que este sería fruto de la victoria en el campo del honor. El 9 de diciembre recordamos el génesis del Ejército del Perú. Durante el gobierno de Augusto Beleguía, el 18 de septiembre de 1928, mediante resolución suprema, instituyó el Día del Ejército Peruano en honor a la victoria de Ayacucho. Pero hay otra fecha trascendental también en nuestra vida republicana y de gran importancia. Con decreto protectoral del general José de San Martín del 18 de agosto de 1821, se creó la Legión Peruana de la Guardia, primer antecedente del Ejército del Perú desde el nacimiento de la República, fecha que ha sido instituida como el día de la creación del Ejército del Perú Republicano. Actualmente el Ejército del Perú está comprometido con el fiel cumplimiento de su finalidad constitucional. Está preparado para hacer frente a las amenazas internas y externas de este siglo, como los conflictos híbridos, y contribuye con su esfuerzo al logro de la seguridad y desarrollo de nuestra patria. El 10 de enero de 2017 se creó la primera Brigada Multipropósito General de División José del Carmen Maril Arista. En marzo del siguiente año se fusionó esta brigada con la 18ª Brigada Blindada para tener mayores capacidades en los nuevos roles que viene asumiendo las Fuerzas Armadas del mundo, como son emplear sus capacidades en situaciones de desastre natural. Estimados compatriotas, en Ayacucho se venció por la fe inquebrantable de la nación, la esperanza en un futuro promisorio y la fuerza moral de defender lo justo que el destino nos había negado. Ayacucho es la luz de libertad que trasciende y trascenderá siglos, iluminando la unión y desarrollo de nuestra patria. Ayacucho es herencia guerrera que luce con orgullo nuestra institución en pleno siglo XXI. Ayacucho, cuna de la libertad americana. En nombre del Consejo Directivo de nuestra ADOFAIP, vaya para ustedes nuestro abrazo fraterno, homenaje y reconocimiento a nuestros hermanos asociados pertenecientes al Ejército del Perú. De igual manera, a los señores oficiales, caballeros cadetes, damas cadetes, técnicos y suboficiales, alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico, tropa reenganchada, clases y soldados de nuestra institución, a sus familiares, a las viudas y discapacitados, muy especialmente para quienes están enfrentando duramente a las fuerzas oscuras del narcoterrorismo en el Brain. Estimados compatriotas, nuestro homenaje a los hombres que dejaron todo en pos de un sueño que se realizó en la pampa de la Quinua, Ayacucho, cuya luz perpetua irradia el accionar del Ejército del Perú en el siglo XXI. ¡Viva la victoria de Ayacucho! ¡Viva el Ejército! ¡Viva el Perú! Gracias.